Voy a intentar ser muy breve y un poco haceros llegar la visión de Amnistía Internacional ante esta situación. Como todos sabemos, en 2013 se inició un procedimiento por parte del Gobierno de una modificación de nuestro Código Penal y el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Desde Amnistía Internacional entendemos que estas ambas leyes suponen una restricción a la libertad de expresión y reunión en nuestro país. Esta nueva legislación, como ya se ha dicho por aquí, es producto de una oleada de protestas que se inician en nuestro país por movimientos sociales y los órganos legislativos y el Ejecutivo entienden que estos movimientos sociales son una amenaza para la sociedad e intentan criminalizarlo, llevando consigo una política legislativa muy represiva. Amnistía Internacional realiza un informe en el año 2014 que se denomina España el derecho a protestar amenazado, donde pone de manifiesto los motivos de preocupación que suponen estas restricciones al derecho a libertad de expresión y reunión y también de algunas situaciones donde se ha producido un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. En este informe, Amnistía pone de manifiesto violaciones de derechos humanos por parte de la policía contra manifestantes, la falta de rendición de cuentas cuando se producen este tipo de abusos, la determinación por parte de los poderes públicos de seguir una política represiva y una legislación represiva ante esta situación. Y en cuanto a violaciones de derechos humanos, señalamos aquí, que también se ha dicho en la mesa, la obligación de una notificación previa para las reuniones pacíficas, la imposición de sanciones desproporcionadas a los organizadores y participantes, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y la inadecuada, y yo diría inexistente, investigación de los abusos cuando se producen estas situaciones. Amnistía Internacional tiene una forma peculiar de investigar este tipo de asuntos y siempre suele llevar a cabo testimonios en primera persona, que permiten enfocar el problema de una forma más directa y que podamos empatizar más rápido con ellos. Y voy a dar unos pequeños testimonios y voy a intentar ser muy breve. El primero de ellos es el de Juan Ramón Robles, un periodista freelance, premio Ortega y Gasset, que fue agredido por la policía mientras cubría una protesta, en concreto la protesta de Rodea al Congreso, y es un caso muy mediático porque salió en medios de comunicación como le rompían la policía a la cámara. Y bueno, con este asunto lo que nosotros queremos denunciar es que los periodistas, al igual que la población, tienen derecho a libertad de expresión, pero su libertad de expresión debe ser doblemente reforzada, ya que realizan una labor esencial para el derecho a la información. Pero pese a ello, son muchos los casos de periodistas que han sido restringidos en su derecho a la libertad de información, dañándole sus cámaras y evitar las grabaciones. Otro de los testimonios que hemos recogido es el de Leandro Acosta, que es la foto que vemos el chico rodeado de 11 agentes de policía. Igual se encontraba en una manifestación de Rodea al Congreso y se encontraba cerca del cordón policial y le dijo a un policía que era una herramienta, según su versión, que era una herramienta del sistema para golpear a la gente. El policía parece que no se lo tomó muy bien y le cogió del brazo y le arrastró hacia dentro del cordón policial y lo agredieron. No le prestaban asistencia médica en el lugar de los hechos, pasó 48 horas detenido antes de que le pusiesen a disposición judicial y en ningún momento tuvo acceso al informe médico. Otro de los testimonios es el de Esther Quintana. Esther Quintana estaba en una huelga general en Barcelona y le alcanzó una pelota de goma disparada por un policía, le alcanzó un ojo y perdió el ojo izquierdo. En las imágenes grabadas por los manifestantes se ve como la policía dispara indiscriminadamente hacia los manifestantes y provocan el pánico. Pese a las imágenes existentes, el consejero de Interior del gobierno catalán negó que las heridas de Esther fuesen provocadas por una pelota de goma, sino que eran, según su versión, por unos proyectiles lanzados por unos encapuchados. Sin embargo, los informes médicos recogían que no había restos de cristales ni de tierra en la herida de Esther y que su herida era compatible con una pelota de goma. Las pelotas de goma no es el único caso que hemos recibido. El de Consuelo Baudín también le afectó. Estaba en una marcha de la Marcha Negra, que era de los mineros,
y recibió un impacto de una pelota de goma que le produjo un fallo en el riñón y se encontraba el policía que le disparó a menos de 30 metros. El problema de este asunto fue que además ha sido sobreseído porque, pese a que los hechos son constitutivos de delito, la juez tenía problemas para identificar a la gente responsable, y aquí hacemos mención una vez más a la falta de rendición de cuentas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando se produce algún tipo de abuso. Y la posición de Amnistía Internacional respecto a las pelotas de goma es muy clara, ¿no? Pese a que son calificadas como armas no letales, pueden producir lesiones muy graves, incluso la muerte. Entendemos que su uso excesivo es una violación de los derechos humanos y su uso arbitrario debe ser contemplado como delito. Además, la legislación internacional es incumplida, ya que se advierte que solo se pueden lanzar con una finalidad de disuadir y siempre bajo la premisa de la menor lesividad posible y siempre que no haya otro método menos agresivo para controlar la situación. Bien, otro de los testimonios que hemos recogido es el de Jorge Aranda, un activista de la Marea Blanca, que se encontraba en un hospital, en una manifestación, en un hospital que era público pero pasó a gestión privada, y aprovechando la visita del consejero de Sanidad se hizo una protesta. En ese momento fue rodeado por la policía y lo acusaron de intentar agredir al consejero. Pasó a disposición judicial y una vez visionado las imágenes, que además facilitó la televisión, se ve que el Jorge se encontraba en la manifestación realizando los cánticos propios de una protesta y que en ningún momento se intentó agredir al consejero y fue puesto en libertad. Pero con este caso ponemos de relevancia un poco la persecución que realiza la policía a ciertos activistas cuando están dentro de estas protestas. Y por último el asunto de Pablo Ortiz, que se le notificó que se inició un procedimiento administrativo contra él por una sanción administrativa por desobedecer a la autoridad por encontrarse en una manifestación no autorizada. Y además este caso es sangrante porque Pablo concretamente en esa manifestación no estaba. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este asunto ha dicho que la ausencia de notificación previa no legitima, digamos así, a la policía el hecho de disolver una manifestación. El mero hecho de que no haya sido notificado no le legitima y por tanto si no abandonan el lugar no podrían sancionarle, porque el simple hecho de abandonar, de que no esté notificada, supone una restricción, y nosotros entendemos, a la libertad de reunión. Y bien, ante esta situación, pues como he comentado, Amnistía realizó el informe y realiza una serie de recomendaciones a los órganos de gobierno: que se cumpla con la obligación de garantizar el derecho a libertad de expresión y reunión, que se garantice que la actuación policial sea conforme a derecho y no se produzcan abusos de derechos humanos, y que se asegure que cuando se realice algún tipo de abuso se produzca la rendición de cuentas y la reparación del daño. En cuanto a la garantía del derecho a la libertad de expresión y reunión, entendemos que no debe establecerse el requisito previo de autorización para una protesta, que el incumplimiento de este no puede dar lugar a una sanción. Entendemos que el legislador tiene que dejar de utilizar el derecho penal y el derecho administrativo como una arma para disuadir la protesta. Y en cuanto a la labor policial, a la labor de los funcionarios de policía, entendemos que deben garantizar que los periodistas puedan cumplir con su labor profesional y no hacer ningún tipo de injerencia innecesaria, que cuando tengan que disolver una manifestación tienen que hacerlo conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, y en cuanto al uso de la fuerza, igual, ¿no? Deben seguir los principios que establece la Organización de Naciones Unidas. Las porras no deben utilizarse contra aquellos manifestantes que muestren una actitud pacífica y no agresiva, y los proyectiles como las pelotas de goma no deben utilizarse salvo que sea estrictamente necesario en una situación, digamos así, de amenaza para la vida de la gente. Si no, entendemos que siempre hay otros métodos menos extremos y menos graves para controlar la situación. Y bueno, en cuanto a la rendición de cuentas, igual. Ya es un clamor popular, ¿no? Se exige que los funcionarios de policía lleven una identificación clara, ya sea con su nombre, con su número de placa, cuando realizan este tipo de acciones. Que el uso de la fuerza, cuando haya un uso de la fuerza en una protesta, se investigue por una digamos así, comisión imparcial e independiente, y cuando
si de esa investigación se deriva que se ha producido algún tipo de abuso por parte de la policía, que se inicien los procedimientos penales o disciplinarios correspondientes, porque el uso arbitrario o excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios de policía debe tratarse como un delito. Y bien, pese a que la situación es la que es y pese a las recomendaciones, informes que se realizan, pues digamos si el legislador no lo sigue, ¿no? Pues como aquí bien se ha explicado, con la nueva regulación se produce una ampliación de las conductas típicas, se produce una restricción al derecho a libertad de expresión y reunión, se vulnera la tutela judicial efectiva, ya que al encontrarse estos asuntos por vía administrativa no tienen las mismas garantías que el proceso penal, y además si el ciudadano quiere recurrir deberá abonar la tasa correspondiente. Hay una desproporción en la Ley de Seguridad Ciudadana respecto a las multas, que pueden llegar hasta 600.000 euros, como aquí se ha dicho, y además se castiga conductas muy típicas de la protesta, ¿no? La reunión sin notificación, la perturbación del orden en un lugar concreto, ¿no? Que aquí se está haciendo casi alusión a la manifestación de rodeo al Congreso, o por ejemplo se castiga a actos que impidan la paralización de un desahucio. Igual se está criminalizando a la plataforma afectadas por la hipoteca. También se castiga la grabación de los policías o el escalamiento de edificios para protestas, ¿no? Que es una acción que realiza en muchas ocasiones ONG o colectivos como Greenpeace. Por eso todo ese informe que recoge Amnistía se centra en eso, ¿no? En el castigo de esta conducta supone, nosotros entendemos, una vulneración del derecho internacional, ya que supone una injerencia injustificada, desproporcionada, innecesaria del derecho a libertad de expresión y reunión. Y además, en la nueva regulación, volvemos a lo mismo, ¿no? La falta de mecanismo de rendición de cuentas cuando se produce algún tipo de abuso de derechos humanos. Y nada, he intentado ser breve y darle espacio a mi compañero Olmo. Bueno, por último tenemos con nosotros a Olmo Calvo, que es un periodista freelance, cofundador del periódico digital, Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Baltueña en 2013, y Premio Internacional de Periodismo ABC y Premio Mingote en el año 2014, que nos va a hablar del estado de la libertad de expresión desde su punto de vista profesional. Hola, muy buenas tardes. Yo antes de nada me gustaría poner un pequeño vídeo que quizá muchos de vosotros y vosotras ya hayáis visto. Es una recopilación del compañero que antes he hecho mención, de Juan Ramón, para que veáis un poco a lo que me dedico realmente, y bueno, entre otras cosas, que es a captar imágenes, ¿no? En manifestaciones, en protestas, y estar día a día en la calle. Y bueno, en este pequeño vídeo se ven un poco los abusos que luego seguidamente me gustaría pues denunciar y poner de manifiesto. Creo que es fundamental precisamente retomar y hacer referencia a estos casos, porque si bien hasta hace bien poquito todo lo que tuviera algún tipo de relación con la disidencia se le intentaba relacionar con ETA, actualmente parece ser que ese chollo se les va acabando poco a poco, y entonces se tienen que inventar nuevos enemigos. Con los medios de comunicación y con los periodistas freelance nos está pasando un poquito lo mismo. En estos casos, en su momento, pues eso, relacionaban con el terrorismo o hacían denuncias por el derecho al honor, que luego se veía que no eran ciertas, pero actualmente pues tenemos otro tipo de represión. Bueno, yo con mi trabajo como freelance en las calles, lo que tengo que sufrir sobre todo es lo que hemos visto un poco en los vídeos, ¿no? No tenemos que sufrir directamente pues ni denuncias por terrorismo ni nada por el estilo, pero sí que tenemos que hacer frente a lo que es la violencia cotidiana en las calles. Hay un ejemplo, por ejemplo, del 29 de marzo del año 2014, en una manifestación que se llamó Jaque al Rey, que se convocó en el Congreso, en los alrededores del Congreso, en la cual pues vivimos, los compañeros que estuvieron allí vivieron una vulneración completa, ¿no? del derecho a la información. Y bueno, hay también un pequeño vídeo que lo recoge,
que me gustaría también poner porque se ve claramente a lo que se enfrentaron los compañeros que estuvieron en ese momento ahí. Vemos sometidos y que, bueno, con la ley Mordaza se reforzaría todavía mucho más. Los compañeros estaban en una manifestación en la que había unas pocas decenas de personas en torno al Congreso de los Diputados. Había casi más periodistas que manifestantes. En un momento dado se ve cómo, bueno, poco a poco van empujando a todo el mundo, a los fotógrafos y a los camarógrafos que apenas les dejan grabar. Cuando empiezan a correr detrás de un manifestante porque ha dicho algo a un policía, porque ha empujado a una mujer, etc., los compañeros van detrás con las cámaras para poder grabar qué va a suceder, ¿no? Que es el hecho de la noticia. El que acaba en el suelo, retorciéndose por el dolor, es un fotógrafo, compañero que en ese momento estaba para la agencia internacional Associated Press. También vemos cómo la policía hace un cordón e impide, golpea con la porra e impide a los demás continuar con su trabajo y grabar lo que está aconteciendo. Después, lo que hacen es que crean una zona de seguridad. Habitualmente, cuando hablan de zona de seguridad, lo que hacen es que te alejan de tal manera del lugar donde se están produciendo los hechos que es imposible captar ningún tipo de imagen ni de sonido. Entonces este es un poco el proceder habitual a lo que nos enfrentamos en la mayoría de las protestas. Los compañeros, por suerte, tuvo bastante repercusión, estaba todo grabado. Al que pegan también es a Juan Ramón Robles, que es al que le dan con la porra a él y a otros dos compañeros que estaban justo al lado suyo. Se pudo denunciar, salió en varios medios de comunicación, pero realmente hace poco se recibió que la denuncia había sido archivada en primera instancia. No tuvo ningún tipo de recorrido a pesar de todas las pruebas que hay y que se ve perfectamente la actitud y el modo de operar de la policía. ¿Qué sucede? Que los periodistas somos fundamentales para la democracia en cualquier país. Nosotros tenemos que registrar lo que sucede, ¿no? Tiene que haber periodistas con diferente perfil, con diferente posicionamiento, incluso que puedan estar en los lugares libremente para servir como testigos y poder registrar todo lo que está sucediendo. Con la Ley de Seguridad Ciudadana lo que se pretende precisamente es restringir ese derecho. Cuando se habla de el que no se puede tomar o que se va a controlar cómo se toman las fotografías y los vídeos de la policía, se está dirigiendo precisamente a un grupo muy concreto, que es a los fotógrafos y a los camarógrafos independientes, aquellos que no están avalados por un carné de un medio de comunicación concreto. Esto nos lleva a ligarlo a la crisis del periodismo que padecemos actualmente. El periodismo es una de las profesiones que más desempleados tiene en los últimos años. Hay miles y miles de compañeros que han perdido su puesto de trabajo. ¿Quién es periodista hoy en día? O sea, ¿quién es la persona, ¿no?, que es periodista? ¿Es periodista el compañero fotógrafo que estaba en el diario Público y que después cerraron y se quedó en la calle? ¿Ahora es periodista o no es periodista? Si sale a la calle con su cámara y está trabajando de manera independiente, intentando ganarse la vida para luego vender el material que produzca a otros medios de comunicación, ¿es periodista o no es periodista? Todo esto va ligado, ¿no? Porque por un lado nos quieren dividir. Quieren hacer periodistas de primera y periodistas de segunda. Periodistas de primera son aquellos que están insertos dentro de un medio de comunicación. Cada vez somos menos, cada vez hay menos personas que están dentro de un medio de comunicación, que tienen contratos fijos, que tienen un carnet de prensa propio de un medio, porque no se están despidiendo y no se hacen contratos nuevos. La fórmula del freelance y del autónomo es lo que se está imponiendo. Cada vez uno tiene que sobrevivir más vendiendo notas, vendiendo fotos sueltas, vendiendo vídeos sueltos o vendiendo notas de texto de manera independiente. Esto lleva también a la indefensión y a la desprotección del periodista. No tienes a nadie detrás que te proteja. Tú asumes los costes de tu equipo. Tú asumes los costes de tu trabajo. Si tú de repente vas a una manifestación y te ponen una multa por estar en una protesta haciendo tu trabajo, no tienes detrás un medio de comunicación con abogados que te puedan defender. Entonces hay que tener muy claro que están intentando hacer dos categorías y nos están intentando dividir. Y eso se está viendo muy bien con un ejemplo que voy a poner ahora.
entre periodistas de primera y periodistas de segunda. Cada vez quedan menos periodistas y eso es muy grave para cualquier democracia, porque precisamente nosotros somos un poco los testigos y los ojos de todas las personas que no están en los lugares y los que transmitimos lo que está sucediendo. No podríamos luego meternos en debates de para quién trabaja uno, los intereses de un medio, los intereses de otro, etc. Pero eso es muchísimo más complejo y tampoco corresponde ahora el hablarlo. Teniendo en cuenta estas dos diferenciaciones, nos encontramos con el famoso chaleco identificativo. Y nos encontramos una noticia del día 15 de julio del 2014, en que Carmen Riego, que es la presidenta de la Asociación de Prensa de Madrid, pues hace unas declaraciones bastante sorprendentes. Hay cosas que no nos gustan, porque suponen una limitación, pero también es verdad que los periodistas deben de estar identificados en todo momento, porque si no, cualquiera puede decir que es periodista y entonces tenemos un problema. ¿Qué sucede cuando una persona que tiene un prestigio y que tiene una posición pública hace este tipo de declaraciones, que está respaldando una versión policial? La policía, habitualmente, para ir en contra de los periodistas que no están insertos dentro de un medio de comunicación en concreto, suele decir que es que hay infiltrados. Se cuelan radicales a tirar piedras, a dar patadas a los policías dentro de los periodistas. Yo, en todos los años que llevo trabajando en Madrid, en muy pocas ocasiones he visto eso. Yo no niego que de repente hay una persona que va con una cámara, que hace fotos y que de repente tire una piedra o tire dos o tire una bengala. No lo sé, yo no lo he visto. Lo que sí que hemos intuido entre muchos compañeros es que hay policías que se infiltran como periodistas dentro de las manifestaciones. Y eso parece ser que a esta señora le parece bien. Chaleco identificativo es algo completamente, por ahora, anticonstitucional. Porque ¿para qué necesitamos una prenda identificativa realmente para avalar un derecho que es constitucional? Nos podemos ir al artículo 20 de la Constitución española. Al artículo 20 de la Constitución española, que entre otras cosas dice que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, que es algo que sí que recoge la Ley de Seguridad Ciudadana, y que solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Pues entonces volvemos un poquito a lo mismo. Tenemos que, como comentaba Indica, ahora de repente unas cosas que antes no estaban ni siquiera recogidas se convierten en sanciones. Entonces, de repente, grabar a la policía ejerciendo cualquier tipo de violencia puede convertirse en